un salamaleco para todos los tataítas, tatayá y engueyo, que Sambiampungo cutar en todos los días de Mayagüez. Hoy hablaremos sobre un tema importante, porque hay muchas personas que quieren ir a rayarse, o a fragallarse, o a consagrarse, como se dice. Pero estas personas deben ser recomendados por religiosos de prestigio para no caer en manos equivocadas y que usted pierda entonces su dinero, su tiempo y reciba, en vez de buenas acciones, reciba acciones que lo van a perjudicar, porque esa persona que lo va a rayar no sabe lo que está haciendo, porque a lo mejor es un explotador, o muchas de estas personas ni se han rayado ni nada, ellos mismos han armado su enganga y ha traído infinidades de tropiezos y consecuencias para aquellas personas que se han ido a rayar. Hay familias enteras, el esposo, la señora con 2 hijos se han ido a rayar a un Munanzo Congo porque le han dicho que ese Munanzo Congo es bueno, y ese padrino ha terminado desbaratando el negocio de esa familia, ha desbaratado al matrimonio y muchos de ellos se han puesto a convivir con la que era la mujer del ahijado y ella también siendo ahijada de ese padrino. Se supone que un padrino es la base del respeto y vienen siendo sus segundos padres. Es por eso que un padrino tiene que ser una persona que entienda las necesidades que puede tener un ahijado para así poderlo ayudar. Cuando usted lo rayan o lo fragallan o lo consagran, a usted le tienen que dar un nombre. Ese nombre le servirá para comunicarse con los espíritus, para comunicarse con su enganga y para identificarse con aquellos que son religiosos cuando usted se encuentra con otra persona que es religiosa. Cuando usted lo rayan, cuando lo hacen tata, lo consagran de tata, usted tiene que darle una patipemba, un signo, que ese signo sirve para identificarse y es muy similar al de su padrino. Cuando usted lo consagra de tata, usted entonces se aprendió en el término de engueyo, que se demora ser engueyo y para ser tata se demora 1 año. Hay quien se demora más porque lo quiere, pero al año que usted se hace engueyo, del primer rayamiento que usted le hacen, puede entonces ir a hacerse tata. Si usted aprendió, si cuando usted se hizo engueyo, su padrino le dio la libreta de trabajo donde va su nombre, que tiene que aprender el nombre de su munanzo, el nombre de su padrino, el nombre de usted, para usted poder llamar a su enganga cuando estén en algún problema, mentalmente va a decir su nombre y va a implorar a la enganga donde usted se rayó. Cuando usted lo rayan, lo único que le tienen que entregar es una vela, una empemba que se prendió en la ceremonia cuando se hizo engueyo o se hizo tata. Es lo único
de engueyo que le pueden entregar, y al mes de haberse rayado, o en términos de 15 o 20 días, entregarle la cartilla que también tiene que pagar. Es una cartilla de apunte donde hay dialecto, hay algunos trabajos que se hacen y aprender para prepararse para poder tener una enganga. A nadie lo pueden rayar y de la noche a la mañana, cuando usted lo raya, entregarle una enganga, porque eso no sirve para nada. Es igual que cuando usted no sabe manejar y compra un carro del año y se lo entregan, seguramente se va a chocar y posiblemente se mate. Por eso, antes de comprarle un carro, para ponerle un ejemplo, usted tiene que aprender, la religión es lo mismo, usted tiene que aprender para poder trabajar estas ensaras o estos trabajos, o trabajar como dice vulgarmente la religión. Vamos a volver a explicarle este tema. Cuando usted lo rayan, tienen que darle su nombre, tienen que darle el nombre de su padrino, tienen que darle el nombre de Munanzo Congo. Cuando lo hacen tata, tienen que entregarle una firma al cual usted se va a identificar cuando está en un Munanzo Congo y mandan a firmar a los tatas para ayudar a cierto trabajo que ese Munanzo Congo está haciendo. Y si usted no sabe firmar por los caminos que se está haciendo el trabajo, usted tiene que salir del cuarto del Munanzo Congo, porque entonces no sabe lo que está haciendo. Y eso puede ser vergonzoso para una persona que es tata y que desconoce las patipembas o signos al cual él debe conocer para realizar cualquier trabajo, en caso de que pidan que los tatas presentes hagan un trazo por el camino de un trabajo que se está haciendo para también transmitir más fuerza a la ensara o trabajo que se hace. Cuando usted es tata, usted puede hacer cualquier cosa, siempre que usted la sepa hacer. Usted puede hacer una enganga, claro, si le entrega al padrino el palo de la enganga, pero la enganga debe ser entregada por su padrino, porque esa enganga, cuando entrega el gajo del quindembo de la enganga, le da también los espíritus a la enganga nueva que nace. Y eso es lo importante, porque si una enganga que no salga de la nada es nada. Nadie puede armar una enganga que sale de la nada, porque los espíritus lo entrega la enganga padre. Si nosotros no aprendemos lo básico de la religión, simplemente vamos a estar en problemas. No vamos a estar, como dice, en el balance que hay que tener en la religión para nosotros llevar los caminos correctos de estas formas primitivas. Que muchas de estas formas primitivas datan de cientos de años. Es por eso que nosotros tratamos, yo, Waldo Sesti, trato de enseñar a las personas lo importante de la religión para que no tengan tropiezo. Los ganguleros muchas veces tienen guerra entre sí, solo porque el otro quiere probar la fuerza de su enganga, o simplemente porque usted lo hace bien y él lo hace mal, y él le quiere hacerle un bilongo, una brujería, o hacerle un trabajo. Cuando las personas no conocen sobre la religión, se comportan como decir un niño malcriado.
que empieza a patalear cuando quiere cualquier cosa. Nosotros tenemos que respetar desde el más chiquito al más grande. Lo importante en esta religión es ser hombre sobre todas las cosas, respetar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, tener un concepto de lo que es la amistad y el respeto para usted ser un buen gangulero. Si usted no respeta a su padre, si usted no respeta a su madre, si usted no respeta a sus hermanos, si usted no respeta a sus amigos, usted nunca podrá ser un buen religioso en su vida. Además, para ser un buen religioso y para ser un buen padrino, no solo son esas cosas, sino que usted también tiene que tener respeto sobre su padrino y tener respeto de la enganga. Y esto le va a abrir los caminos cuando usted sea un hombre respetuoso en la religión. Si usted es un chapalero, un hablador de más, un cabeza dura, un porfiado, un lengüetero, usted nunca va a llegar a nada. Usted aprenda para que pueda después mandar. Porque si usted no aprende, usted se va a ver en los conflictos religiosos. Si la persona lo hace bien, usted no tiene que fajarse con esa persona. Usted tiene que ser amigo de esa persona para ver cómo se hace para usted poderlo hacer también. No porque lo hace bien, siente envidia y se siente reprimido porque esa persona lo opacó, porque esa persona lo hace mejor que usted. Y usted va a criticarlo y va a hablar de más porque usted va a ser un chapalero o va a ser un guariguari, va a ser un chismoso. Y esto son las bases importantes de esta religión. Se sabe que para ser religioso del palo mayombe no se permite preferencias sexuales. Si usted tiene preferencias sexuales, usted está en problemas. Si usted lo tiene oculto, usted va a tener problemas, lo van a rayar y entonces va a haber problemas. Por eso, los padrinos en Cuba le preguntan al ahijado si es homosexual. Y esto es una palabra fuerte para el hombre cuando le hacen ese tipo de preguntas. Porque si es, como dicen aquí, gay, entonces no va a poder ser gangulero. Es diferente al lucumí, a la santería que permite que el santo permite a todos porque dice que todos somos hijos de Dios. Y puede ser una persona que tiene preferencias sexuales, puede ser espiritista, puede ser santero, pero no puede ser gangulero. En esta religión se prohíbe hasta hablar mal de otras personas o de un hermano religioso. Se mantiene por concepto la hombría. Lo mismo para la mujer que para el hombre. Cualquier mujer que sea una habladora de más, o que sea una chapalera, o que sea una cabeza dura, o que sea una habladora de más, esta persona que es mujer tampoco tiene cabida en la religión. Eso lo dejamos para algunos santeros, porque no todos los santeros son chapaleros ni son habladores de más. Pero sí, en el lucumí se permite todo tipo de personas sin tenga o no preferencias sexuales. Y esta es la diferencia que tiene el gangulero del lucumí, que son dos cosas diferentes. En el lucumí, el santero obedece lo que dice el santo. En el palo mayombe,
Nosotros mandamos al espíritu y la ganga obedece. Son dos cosas diferentes que tenemos que aprenderlas. La diferencia. Si usted es santero, usted puede, entre sus amistades santeros, criticar la sopera que tiene el otro, si es más barata o si es más cara, o si hizo una fiesta que dieron langosta y camarones y la que hizo el otro santero que dio un pollo, para ponerle un ejemplo, o que dio paloma. En el Palo Mayombe no existe nada de eso. En el Palo Mayombe evitamos tener esa chismografía con otros religiosos. No es aceptado. Si el padrino de concepto de un Munanzo Congo de respeto te escucha diciendo eso, te llama la atención. Porque usted no puede hablar mal de otro religioso porque es un hermano de usted de religión. Y por lo tanto, usted tiene que respetarlo como él lo tiene que respetar a usted. Esos munanzos que usted va y se ve que hay un chisme y que hay grupitos hablando y que hay un chisme atrás del otro, esos munanzos no sirven para nada. Eso al final se desbaratan. Los munanzos de concepto se habla para que todo el mundo escuche y no haya esa intriga de que él no lo puede escuchar o lo otro no lo puede saber. Cuando hacen una reunión en un Munanzo Congo, si lo hacen de tata, solo pueden acudir los tatas. Los engueyos no pueden ir porque es una reunión de tata. Pero cuando hacen una reunión para todos los tatas o todos los engueyos, para todas las yayis, todos pueden ir a ver. Una de las cosas más feas que tiene un hombre es hablar de más. Una de las cosas más feas que tiene un hombre es ser chismoso o ser enredador o decir que esta que está haciendo esta, mira como el pantalón que viene apretado. El padrino no permite que las ahijadas vengan con ropa pegada al cuerpo. No lo permite. Ella se tiene que poner un pantalón ancho, ella se tiene que recoger el pelo, ella no se puede pintar, ella no puede tener perfume arriba para entrar al Munanzo Congo. No puede tener la menstruación y todas estas cosas son prohibidas a la mujer. Se sabe que las muanas o las yayis, cuando tienen la menstruación, no pueden acercarse donde se encuentra la enganga. No solo porque la afloja ella, sino también es una falta de respeto y puede ocasionar problemas a ella misma. Las muanas o las yayis no quedan fuera de las leyes religiosas que existen. Por eso muchos munanzos Congo en Cuba no permiten a las mujeres. Otros munanzos sí permiten a la mujer o al hombre, pero un gangulero de respeto, un padrino de respeto, no quiere de que haya chismografía en su Munanzo Congo, porque eso le quita categoría al Munanzo. Cuando es un Munanzo de prestigio, cuando es un Munanzo de honor, las personas se comportan con ese respeto al padrino, y cuando el padrino habla, todo el mundo debe callarse, no estar hablando y riéndote como si tú estuvieras en la fiesta de Pacheco, el otro que es un loco. Hablamos siempre las partes importantes que tiene un gangulero. Sabemos que un mayumbero debe conocer desde dialecto
o palos o hierbas aromáticas, debe conocer de limpiezas, debe de conocer todas las formas primitivas que conllevan o son conjuntas en el palo mayombe para ser un buen religioso. Pero hoy en día se rayan y quieren ser padrinos, no solo porque ellos quieren estar en eso, sino porque quieren obtener alguna ganancia monetaria para poder vivir como todos los religiosos que tratan de vivir de la religión. Eso está bien, porque cada cual aprende para sobrevivir. Eso está bien. Lo importante es hacerlo bien para que estas funciones religiosas sean bien recibidas por los espíritus, por los inquisis de enganga. Las engangas tienen 4 espíritus que en vida eran ganguleros y son los que controlan la enganga. O sea, son los que controlan los espíritus para que los espíritus no salgan y estén molestando donde vive el dueño de la enganga. Aparte de esos 4 espíritus que lo da la enganga padre, cuando hacen una enganga, cuando dan el palo del quintembo para hacer una nueva enganga, entregan 4 espíritus y estos son los espíritus que van a controlar a todos los espíritus que habitan en esa enganga o ese candango. También existe el banfume. El banfume es el muerto principal de la enganga y no es el enfumbe, sino es el banfume, que es casi siempre una protección que en vida era religioso que tiene el gangulero. Y ese es el que va a mantener lo que se debe hacer o no se debe hacer en la enganga de acuerdo a lo que el tata pida. Como hemos dicho, nosotros mandamos el espíritu y la ganga obedece. Y todas estas cosas que hablamos nos conciernen a todos los religiosos. Ahora usted le entrega una enganga y esa enganga no tiene nombre. Le dice que se llama 7 rayos, que se llama zarabanda, que se llama mamachola, pero ese no es el nombre de una enganga. Ese es el nombre de la deidad al cual le hicieron a usted la enganga. La enganga debe tener un nombre como lo tiene usted, como lo tengo yo. Si usted se llama Pedro o Alberto o Luis o Miguel o Osvaldo, entonces cuando usted le diga Osvaldo, usted va a mirar y va a atender lo que le están diciendo. Pero si dicen Luis, Alberto, Miguel, usted no va a atender lo que están hablando porque usted no tiene ese nombre. Y esto pasa lo mismo en la enganga. La enganga, como hemos explicado, tiene corriente a la izquierda y a la derecha, en movimiento circular. Primero, a la izquierda, como hemos explicado, porque cuida el corazón del dueño de la enganga, del tata o de la yai. Y en forma a la derecha, porque recoge las acciones malas de no solo brujería que le pueden haber echado o un arreo, sino acciones que por tener media unidad espiritual se pegan espíritu a nosotros y la enganga en ceremonia se los quita. Usted no se da cuenta, pero se lo está quitando. Para saber más del tema, tuviera que ser un vidente, tuviera que ser una persona que recibe las acciones o que escucha y puede entonces darse cuenta de todo lo que yo estoy expresando. Ahora usted es un religioso que está desarrollando su
su sentido espiritual. Usted está desarrollando esas acciones. Usted tiene que coger sombra en su enganga por 1 hora, 2 veces en semana o 3 cuando usted tenga ese tiempo, y prender la enganga, atenderla y acostarse delante de la enganga para usted estar tranquilo, relajado, sin que nadie lo perturbe ni lo moleste, para usted desarrollar esa media unidad espiritual que uno tiene. Porque todos tenemos media unidad espiritual. Uno los tiene, otros los tenemos desarrollados y otras personas no. Y eso se va cogiendo con el tiempo. Claro que tenemos que tener un padrino para saber los mensajes que hemos recibido cuando estamos cogiendo sombra delante de nuestra enganga y estamos con los ojos cerrados, casi dormidos, y recibiendo acciones o cosas que nos ponen en la mente. Después esta persona puede coger un lápiz, un papel y poder trazar lo que le han dicho. Preguntarle al padrino, porque hay cosas que no son correctas, porque hay espíritus que se meten también a transmitir cosas que no pueden ser correctamente en la religión. No existen engangas espirituales. Eso que han sacado, que engangas espirituales, todo eso es mentira. Las engangas espirituales, si tienen tierra, tienen caldero de hierro, tienen palo y tienen machete y tienen toda esa cosa, lo único que no tienen son quiyumba. No son espirituales. No existe nada espiritual ahí. Espiritual, simplemente, lo espiritual es un vaso de agua o una copa de agua. Eso es espiritual. No hay tal gangas espirituales, todo eso es cuento de que el espíritu se lo dijo. Todo eso es un cuento. Los espíritus que mandan a hacer una enganga son muertos oscuros que han vivido con la persona desde pequeño muchas veces y se han aclimatado y ellos se creen parte del cordón espiritual de la persona y ellos mandan a hacer cosas y no están correctos porque son muertos oscuros que lo están perjudicando con el tiempo. Y muchas veces son trabajos que le han hecho a la persona, que ese espíritu se ha mantenido con esa persona, nunca lo han podido quitar. Y entonces él manda a hacer cosas, muchas veces hasta para matar a la persona. Por eso que una enganga no puede salir de la nada. Una enganga tiene que salir de otra enganga padre. Porque si no sale de una enganga padre, no es nada. Las yuntas o clavos de línea que se entizan en cangre y mazango, hojas de maíz, como podemos ver aquí, nos sirve para amarrar la talanquera a la puerta de la casa y la puerta de atrás del patio en caso que tengamos otra puerta atrás. Y son llamadas yuntas, pero son verdaderamente clavos de línea que pertenecen a Sarabanda y que cuando se amarra la talanquera viene el convenio o tratado con el Cuyo, con Lucero, que es el dueño de la talanquera y es el dueño de abrir los caminos. Por eso que vemos signos, patipemba, que trazamos en la yunta de Lucero, el círculo o este que está aquí al lado, que también representa a Lucero, el Cuyo, como es conocido. Puedes darle 3 vueltas, 4 vueltas y el clavo va clavado hasta ahí, hasta donde están las hojas de maíz entizadas. Esto se presenta a la enganga con algunos trazos y cuando se clava en la puerta con una cadena, entonces ¿qué le damos de comer? No se le da de comer al clavo o a la yunta, al clavo de línea o a la yunta en la enganga hasta que nosotros no clavamos esos clavos. Esos clavos son difíciles de clavar donde usted vive. Muchos ganguleros de Cuba
mandaban a afilar el clavo para poderlos clavar porque era muy grueso y rompían el piso. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que estos clavos nada más pueden ir con estos signos. Ah, pero si son de Sarabanda, ¿por qué no le pone el signo de Sarabanda? No se le pone el signo de Sarabanda. Se le pone el signo de Lucero, que es el dueño de la talanquera, el dueño de los caminos. Y eso se realiza de esa manera. Porque se supone que si es de Sarabanda, lleve signo de Sarabanda. No lleva signo de Sarabanda. Lleva el Iyakin Bungulá, el cuatro vientos. Porque es Lucero el que va a ser el dueño de la talanquera, a pesar de que Sarabanda va a estar ahí defendiendo la puerta como guerrero. Todas esas cosas que usted puede aprender solo aquí en esta página, porque no hay nadie que exprese estas cosas y que hoy en día van a aprender muchos cientos de personas, porque este programa lo ven casi al mes, casi 44,000 personas ven estos programas. No crean que nosotros somos invisibles en las redes sociales. Nosotros nos ven muchas personas que quieren saber y quieren conocer y sabe que aquí lo que se habla es la verdad. El gangulero pide a Lucán casi de muchas formas, se pone visco para no dar su cara. ¿Por qué se pinta la cara los ganguleros? Para no dar la cara cuando hace un trabajo y que el enemigo vea quién es el que está haciendo el trabajo. De esta manera, usted va a pasar como un espíritu más y el vidente no se va a dar cuenta de quién le está haciendo el trabajo o la mayumba o la brujería, como ustedes quieran llamarle. Y es por eso que el gangulero debe pintarse para realizar cualquier tipo de trabajo. Muchas veces se pintan las manos, se hace trazo en las manos, de acuerdo también a la identidad al cual va a trabajar. Mamá Umbo o Quiburé es también una deidad muertera, porque uno de los cementerios más grandes que hay es el Mal. Y está catalogada como muertera, como lo es Centella, la dueña de los espíritus, la dueña del cementerio. Podemos ver cómo trazamos las yuntas o clavos de línea solo con ese signo. No podemos inventar otro signo. Esos signos son de lucero y ese es el único signo que se le hace al clavo de línea. Los garabatos se pueden llamar lungoa o mombala y a lo mejor tienen hasta otros nombres más, pero solo estamos expresando cómo un garabato de guayabo pertenece a lucero y es el que se pone atrás de la puerta junto con un embele o un machete para protección de ese Munanzo Congo Munanzó, porque sabemos que en Munanzó es la casa donde vive el gangulero, pero en Munanzo Congo es donde está la enganga, el cuarto donde está la enganga. O sea que si decimos vamos a sucular el Munanzó, vamos a limpiar la casa, a sacudirla, a quitar todos los espíritus, todo lo que esté escondido hay que sacarlo. Y cuando decimos Munanzo Congo, estamos hablando del cuarto de consagración. Aquí tenemos un Iyakin Bungulá. Y esto es de Munanzo Congo mío, al cual no lo puedo decir. Pero es igual, pero esto va a tener otros caminos que usted no va a ver en otros sitios. Siempre que usted vea eso, es de este Munanzo Congo, al cual lo copiaron y lo hicieron, pero no saben el por qué, porque yo no lo voy a decir. La empaca Huititi Menso. La empaca es la vista de la enganga y de los espíritus.
con la empaca vititi menso, que es la empaca del espejo, no podemos salir a trabajar con ella a ningún lado, nada más que adentro del munanzo o el munanzó. No podemos sacarla para ir a buscar cualquier cosa, porque entonces dejaríamos ciega a la enganga y cualquier arreo pudiera meterse un espíritu del enemigo y complicar toda la enganga completamente, porque los espíritus están ciegos porque usted llevó la enganga a otro sitio, llevó la empaca de vititi inmenso a hacer un trabajo. No se saca nunca la empaca vititi inmenso de su munanzo, de su casa. El gangulero hace un muñeco en representación de un espíritu del enemigo, y como es un espíritu africano, pues si lo ha cogido para hacer daño, lo podemos quitar. Los espíritus de luz, nadie le puede quitar a usted un espíritu de luz. Pero si usted tiene un espíritu africano, que en vida era religioso, y que usted trabaja la enganga con él, y usted lo manda a hacer trabajos malos, ese espíritu africano está en el peligro que si usted lo arrea a algún sitio, porque muchas personas mandan sus propios espíritus a hacer los trabajos porque son mucho más fuertes, entonces lo puede perder. Entonces, no aconsejamos a ninguna persona, por ninguna razón, que utilice los espíritus de protección que tienen para hacer daño a otra persona. Cuando nosotros llamamos a un espíritu para poderlo coger, hacemos una trampa y el espíritu tiene que venir al llamado de nosotros, aunque no sea a nosotros, porque él es gangulero. Por lo tanto, está preparada el tanguame y podemos cogerlo, y si no podemos cogerlo, lo retenemos por mucho tiempo. Si no podemos totalmente quitárselo a la persona, porque hay espíritus de eso muy fuertes, entonces retenemos el espíritu en un taguame, en una trampa, que va a estar entonces alejado del dueño, y esto le va a traer malas acciones, malas corrientes a su enganga, y su enganga ya va a estar, como dice, a la deriva, porque no tiene un control, no tiene, como decir, el capitán que la controla, que es el Banfume. Lucero juega una parte importante porque abre los caminos y también los cierra. Lucero abre los caminos de los trabajos que hace el Tata, lo hay ahí. Por lo tanto, tenemos siempre que contar con él para realizar cualquier tipo de trabajo, y el signo casi siempre que hacemos para empezar cualquier trabajo es el de Lucero, el Iyakin Bungulá, este que aparece aquí abajo. Kiburé o mamá umbo, podemos trabajar con ella, como hemos dicho, poniendo una piel de reptil a su alrededor, porque muchos de esos espíritus se representan en ñoca o en reptil. Cuando hacemos un trabajo importante, una limpieza, la podemos hacer con ensamble y participar muchos espíritus o patipemba como esta que podemos ver aquí, para así limpiarle el encombo y quitar todos los escollos del camino que nosotros tenemos. Es importante para todas las personas, por lo que se está viviendo hoy en día, de que muchos tengan un macuto, un resguardo. Un resguardo nos va a servir para protegernos
del mal que nos hagan, protegernos de la envidia, protegernos de las personas que hablan mal de nosotros, protegernos de ese odio que muchas personas a veces nos tienen nosotros sin hacer nada. Un macuto va a abrir los caminos, no solo de su trabajo, también los caminos del amor, y poner en encila cosas buenas, librándolo de todas las cosas malas que pudieran pasar. Esto quiere decir que si usted le va a pasar algo horrendo, va a ser lo menos posible. Siempre cuando le entreguen un resguardo le van a hacer unas cuantas advertencias. Si va a tener cuidado con accidentes o enfermedades, o va a tener, usted tiene que escuchar la recomendación del tata que le da un macuto o un resguardo. Claro que tenemos que tener esa persona adecuada que nos dé esa pieza religiosa que no solo nos va a librar de tantas cosas, sino que va a estar limpiando el encombo de nosotros cuando nosotros no nos pasemos por el cuerpo o echemos el aliento de nosotros al macuto, al resguardo, limpiando así nuestro cuerpo. Los trabajos con mamá chola siempre son de gran belleza. Los trabajos o en sala con mamá chola sirve para el desenvolvimiento de la persona, porque trabajamos también con luceros. Cuando trabajamos con mamá chola podemos trabajar con esas deidades juntas, o también con Quiburé, o como dicen en lo popular, madre de agua. Ese es el balance que tenemos: mamá chola, mamá umbó y lucero. Lucero va a abrir los caminos, y mamá chola y mamá umbó va a ser el balance que va a tener la persona para el desenvolvimiento que necesita. Hoy hemos hablado muchas cosas que son importantes y no estamos hablando picuta, no estamos hablando pocas cosas. Por eso finalizamos siempre con los trabajos que ya hemos hecho, que ya hemos expresado. Hemos dado detalles y puntos de vista que de otra forma no lo podemos conocer. Y sabemos que los mayumberos no permiten preferencias sexuales, que los mayumberos no permiten chapalero. Aquel que no conoce chapalero, aquel que siempre está hablando bobería. No admite guarihuari, chismoso, ni se permiten personas que están siempre inventando lo que no es. Por eso, el gangulero debe ser una persona de respeto. El gangulero debe ser una persona que respeta a sus padres, que respete a sus mayores, que respete a los hermanos religiosos, que respete a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas, que tenga esa fuerza como un hombre, que es lo que admite esta religión. No se permite de que esté la persona porfiando lo que dice un padrino. No se permite que estén hablando de más, ni que sean cabeza dura, ni que sean unos porfiados. El gangulero siempre tiene que estar muy claro de cómo se comporta en un Munanzo Congo, respetando siempre a todos por igual, y sobre todo tener más respeto hacia la enganga, querer a su enganga, querer a sus padrinos, ser respetuoso con sus hermanos religiosos, y eso es un buen religioso.
porque esos religiosos de que fuman hierba y se dan el toque y se emborrachan y van a Munanzo Congo como si fuera el bar de la esquina, esos munanzos se rompen y no sirven para nada. Un ensalamaleco para todos los tatas, para todos los tataitas que Sambiampungo Cutar en todos los días de Agüey, y espero que todas estas explicaciones les sirvan a ustedes como religiosos.